Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a todos a otro episodio de Explorando Mitos. Este servidor Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, gracias por sintonizar una vez más. El video de hoy va a ir dirigido a la temática de lo que es Hermes Trismegisto y el Logos. Eh, Hacer un overview súper rápido. Este tema nace gracias a que tuve o fui invitado al canal de República, al podcast, Shout Out to Them, para que lo sigan. Voy a dejar su información en la sección de comentarios para que pues, puedan accesar a su material. Pero había un podcast con ellos que yo había hecho, fue que fui invitado. Entonces, el tema era la Trinidad, ¿verdad? Y llegamos a hablar de logos, etcétera. A mí se me dio la oportunidad de poder hablar de Hermes, pero en el momento no consideré, obviamente me dieron la oportunidad de hablar, que no era el momento para presentarlos. Obviamente es un tema complejo y es un tema que abarca cuestiones filosóficas profundas que en mi opinión no son fáciles de digerir. Esa es de la manera en que yo lo veo. ¿Sabes? Lo que es la hermética y toda esta cosa no es algo sencillo, en mi opinión. Así que nada, voy a empezar a compartir pantalla de obviamente el trabajo que yo hice y a darle share sound, porque si no, vamos a hablar por ahí para abajo y... Ok, so, vamos para acá. Vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo quién fue Hermes. ¿Quién fue Hermes Trismegisto, verdad? Y nada, Hermes Trismegisto significa tres veces el grande y fue una figura legendaria de la cultura helenística, una combinación sincrética del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, y el supuesto autor de la hermética, que forma parte del hermetismo. Se dice que fue un hombre que encontró la vida en diversos cuerpos. Dicen que se convirtió o se llegó a convertir en Moisés, en Enoc, en Adán. Fue un Dios que se hizo hombre y volvió a ser Dios. Fue el profeta de la Trinidad, refiriéndose al inengendrado, autoengendrado y al engendrado. Fue un gran monoteísta que afirmó que el mundo era Dios, hecho por Dios. También dijo que la divinidad era desconocida y que la conciencia de todos era Dios. Valoraba tanto la naturaleza y el cosmos que los llamó hijo de Dios. Entonces, hace mucho tiempo emigró de Egipto, ¿verdad? Y sobrevivió cuando miles de dioses perecieron. Predijo el apocalipsis, pero sobrevivió. Para él, la ciencia y la espiritualidad son una sola cosa, y siempre lo han sido. Enseñó cómo las estrellas se relacionaban con nosotros y cómo trascender su influencia. Para él, la oración era éxtasis y los himnos y el reflejo de la gloria de Dios. Y los himnos, el reflejo de la gloria de Dios. Conocía la música de las esferas y el sonido del silencio. Construyó las pirámides e inventó los jeroglíficos, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Negó que los animales fueran racionales y adoptó la forma de un ibis y un babuino. Babuino. Es el orgullo de los griegos, el sabio de los sabeos, una deidad prominente de Egipto, un mago de Babilonia, un sabio europeo, un astrólogo árabe, un filósofo morisco y un legado para el cosmos. En él, el oeste es este, el este es oeste, lo que sube baja, o lo que sube, exacto, baja y lo que desciende asciende. Aunque la gente desconozca su verdadero nombre, lo reconocen en el rostro de Jesús, Confucio, Buda y Mani. Entonces, ¿qué es el Corpus Hermeticum? ¿Verdad? Los textos del Corpus Hermeticum abarcan temas como la creación del mundo, la naturaleza del alma, el conocimiento divino, gnosis, y la unión del ser humano con lo divino. Su estilo en gran parte es dialógico, con conversaciones entre Hermes y su discípulo Tat, o entre Hermes y otros interlocutores, aunque influenciados
por la filosofía griega, especialmente el platonismo. Estos textos conservan elementos místicos y teúrgicos que evocan la espiritualidad egipcia. ¿Ya? So, el Corpus Hermeticum fue redescubierto en Occidente durante el Renacimiento gracias a la traducción latina de Marsilio Ficino en 1463, ¿verdad? El Corpus Hermeticum tuvo un profundo impacto en el pensamiento esotérico, la alquimia, la filosofía renacentista, siendo considerado, ¿verdad? Durante siglos como una fuente de sabiduría antigua a Moisés. Y hasta que se demostró que su origen tardío en la antigüedad, o sea, ¿verdad? El del corpus. Y entonces esto en términos estrictos, ¿verdad? Significa o dice que no hay evidencia de algún texto del Corpus Hermeticum que haya sido compuesto antes de la era común, antes del siglo I después de la era común, ¿verdad? Sin embargo, algunos académicos han considerado que ciertas ideas contenidas en los textos herméticos tienen raíces más antiguas que remontan a tradiciones religiosas y filosóficas egipcias y griegas anteriores. Algunos fragmentos herméticos, especialmente los que aparecen en textos como el de Asclepio, preservado en latín, hacen uso de la imaginería y teología que reflejan motivos egipcios tradicionales, como la importancia de la palabra creadora paralela al dios Tot, el alma inmortal y la visión cíclica del cosmos. Los textos de Nag Hammadi, aunque no confirman parte del cuerpo hermético, en algunos escritos hallados en Nag Hammadi, eh, en 1945, como el discurso sobre el octavo y el noveno, son de carácter hermético y podrían representar tradiciones paralelas o más cercanas a fuentes orales más antiguas. Pero su redacción también se sitúa entre los siglos 2 y 3, ¿verdad? So, quiero compartir un extracto del libro de Lidwa, Hermética 2, ¿verdad? Dice, desde Isaac Casaubon, 1559 a 1614, los tratados de la colección bizantina denominada Corpus Hermeticum se han datado entre finales del siglo I a finales del siglo III. El discurso perfecto, originalmente compuesto en griego, pero conservado íntegramente en una traducción latina perifrástica, probablemente apareció hacia el final de este periodo. En gran parte, esta datación se basa en criterios internos. Los escritores de la hermetiva filosófica también estaban familiarizados con el estoicismo y el platonismo medio, pero no con el neoplatonismo que surgió a mediados del siglo III. ¿Ok? So, los textos externos de los libros herméticos comienzan a aparecer en el siglo II y entonces parece que los escritos astrológicos se atribuyeron a Hermes ya en el siglo I, antes de la era común, ¿verdad? También podrían haber aparecido, colecciones de máximas herméticas también podrían haber aparecido alrededor de esta época. Hermes Tot fue reconocido como un antiguo sabio desde del tomo de Platón, ¿verdad? Siglo IV antes de la era común y comienza a ser ampliamente reconocido como un filósofo a principios del siglo III después de la era común, registrado o como la testigua Tertuliano. So, no hay razón de peso para datar al Estobeo y otros fragmentos herméticos fuera del rango de esas fechas del corpus hermético, es decir, desde finales del siglo I hasta finales del siglo III, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso de la datación, ¿verdad? Eh, ¿cómo se asemeja esto a la teología juanina cuando Juan presenta el logos, ¿verdad? Entonces, quiero compartir un fragmento del Corpus Hermeticum, ¿verdad? Eh, dice cualquier cosita usted le da aquí y puede, si tiene la curiosidad, puede accesar, dame, para que puedan ver. Ahí ¿está bien? Pueden accesarlo, traducirlo si usted mismo desea. Vamos a darle para atrás otra vez. So, ok, volvemos. El nous, que es Dios, siendo andrógino y existiendo como vida y luz, engendró por medio del Logos a otro nous, el demiurgo, quien siendo Dios del fuego y del espíritu, creó 7 gobernantes que en círculos rodean el mundo sensible.
Y la administración de esto se llamaba destino, ¿verdad? Siete gobernantes puede ser una alusión a los siete planetas. Who knows, right? Pero se identifica al Nous Supremo como la divinidad misma, fuente de todo lo que existe, literalmente masculino y femenino, ¿verdad? Una cualidad que expresa totalidad o plenitud primordial. Eh, el Dios Supremo contiene en sí todos los principios, los conceptos, vida y luz, reaparecen en el Evangelio de Juan 1:4, ¿verdad? El logos, el medio o instrumento por el cual el nous, al demiurgo, una estructura similar al papel del logos en Filón y Juan. Eh, El otro nous es el artesano o el demiurgo, subordinado al nous supremo, encargar de modelar el mundo. Este demiurgo trabaja con los principios activos del fuego, energía, forma y del espíritu, soplo vital, pneuma, neuma. Los siete gobernantes son inteligencias cósmicas que controlan las esferas planetarias, como les dije, también presentes en otras cosmologías helenísticas, ¿verdad? El término, ok, hace referencia a la estructura celeste concéntrica típica del pensamiento antiguo, ¿verdad? Y el destino, que hace referencia al el pasaje, es la necesidad cósmica o el orden regido por estos gobernantes, a menudo visto como una fuerza limitante sobre el alma humana o su destino al mundo material. Entonces, eh, otra referencia del corpus hermeticum, creo que es capítulo 10 fragmento 1:5, ¿verdad? Esas líneas. El verbo de Dios procedió directamente de los elementos descendientes de Dios a la creación pura de la naturaleza y se unió al nous creador porque era de la misma esencia y abandonó los elementos sin sentido de la naturaleza como si fuera materia sola. Pero la mente creadora, junto con la palabra que abarca los círculos y hace girar el torbellino, giró sus propias creaciones y comenzó a girar desde un principio indefinido hacia un fin infinito, porque comienza donde termina. Y la rotación de estos, como quiso la mente, de los elementos descendientes, surgieron los animales, los caballos, porque no poseía la palabra. Y el aire produjo los pájaros y el agua produjo el agua. Wow. Y la tierra y el agua se separaron una de las otras, como quiso la mente, y la tierra produjo de ella animales de cuatro patas y reptiles y las bestias salvajes domesticadas, ¿verdad? So, analizando el texto, podemos observar que el verbo, ¿verdad? Saltó, tiene una matiz dinámica o dinámico. Es dramático, casi, ¿verdad? El logos se presenta como una identidad divina o principio racional, ¿verdad? Que realiza una acción repentina y decisiva al abandonar el inferior para dirigirse hacia lo puro. Este pasaje afirma que el logos es de la misma esencia que el nous, intelecto supremo, o demiurgo creador. Esta terminología contiene contenido filosófico y teológico, ¿verdad? Lo que es el logos, esto, etcétera, ¿verdad? Es una palabra clave del cristianismo niceo, pero también aparece en textos platónicos y gnósticos para detonar una unidad ontológica, ¿verdad? Los elementos irracionales relegados a un estatus puramente material. Esto refleja la clásica jerarquía platónica entre lo racional y lo divino, y lo material y lo irracional. La palabra de la misma esencia en este término, ¿verdad? Tendrá una especial resonancia posteriormente en la teología cristiana para describir la relación entre el Hijo y el Padre. Entonces, en esta tablita y simplemente cogí el Corpus Hermeticum y varios textos del Evangelio de Juan. Aquí yo no estoy tratando de probar quién vino primero y quién vino después, sino eso puede ser para otra ocasión. Pero ¿verdad? Si comparamos el Corpus Hermeticum, dice, procede del nous divino, ¿verdad? Capítulo 1. Procede del nous divino. El principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios, ¿verdad? Entonces, eh, si comparamos el texto, ¿verdad? Procede del Dios Supremo y es de la misma esencia que el nous, de la misma forma que Juan está presentando, ¿verdad? Y el Logos era Dios, lo mismo, ¿verdad? Simplemente Juan está dando su propio giro
teológico sobre esto, este fragmento del Logos. El Logos se hizo carne, leyendo a Juan. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, implicando un descenso de la divinidad, ¿verdad? So, volvemos al corpus hermético. El Logos desciende al mundo a través del no y se mezcla con la naturaleza inferior, ¿verdad? So, comparación. Saltó de inmediato desde los elementos inferiores hacia la creación pura. Ese es el concepto que ambos están tratando de decir, ¿verdad? El Logos salió de lo que es inferior y se unió a la creación, ¿verdad? Eh, leo a Juan, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Juan 1:3, Corpus Hermeticum, capítulo 10. Capítulo 10 creo que yo, capítulo 1, versos 10-11. El Logos unido al Nous actúa como demiurgo para ordenar el cosmos. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, ¿ok? So, el Logos se une al Nous creador para formar lo puro en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por último, el mundo no lo conoció, ¿verdad? Entonces, dice Corpus Hermeticum, la materia es caótica e irracional sin iluminación del nous y del logos. Entonces, los elementos irracionales quedan como mera materia sin razón, ¿verdad? Entonces, leo a Juan. El mundo no lo conoció y hay un contraste entre la luz y el logos y la oscuridad del mundo. La materia es caótica, irracional y sin iluminación y el nous y sin la iluminación del nous y del logos. ¿Ok? So, en los tres textos, el logo es una realidad preexistente divina y vinculada a la creación racional del cosmos. El pasaje enfatiza el rechazo de lo material irracional, lo cual resume fuertemente o resuena fuertemente con la visión dualista del corpus hermeticum, donde el alma que no asciende queda atrapada en la materia. El Evangelio de Juan, aunque es más intrigador, ¿verdad? Porque luego se hace carne, también conserva la tensión de la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no las comprendieron, ¿verdad? So, eh, me gustaría también mencionar que la primera persona conocida en asociar el término logos a una realidad divina o cósmica fue el filósofo Heráclito de Éfeso, activo alrededor del siglo IV antes de la era común, aunque él no identifica directamente, aunque él no lo identifica directamente como un dios en el sentido teísta, sí lo presenta como una razón universal o ley cósmica que da orden a todas las cosas. En ese contexto se le puede considerar una forma de divinidad impersonal o principio sagrado, o un fuego cósmico. Platón luego habla de este principio y lo atribuye a una mente ordenadora. Tiempo después, más o menos para el año 300 antes de la era común, los estoicos presentan el logos como razón divina y neuma o pneuma. Y para el 20 después de la era común, al 50, Filón de Alejandría habla del logos intermediario y creador, ¿verdad? El Evangelio de Juan distingue el logos como Dios encarnado y el corpus hermético del 100 al 300, ¿verdad? Que es del primer siglo al tercero, presenta el logos como hijo del nous, luz creadora. Justino Martín, en el 150 después de la era común, siglo II, casi 3, presenta presenta el logos como Cristo preexistente, ¿verdad? En breve, eh, este breve análisis demuestra que el concepto del logos, tal y como lo presenta el Evangelio de Juan, tiene un origen en la tradición filosófica griega. Entonces, quiero dejar dos referencias bien bonitas por aquí que dice, cuando nosotros decimos que el verbo logos es el primer engendramiento de Dios y fue engendrado sin unión sexual Jesucristo, nuestro Maestro, y que fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo, no aportamos nada nuevo más allá de aquellos entre ustedes que se llaman hijos de Zeus. Pues ya saben a cuántos hijos atribuyen Zeus los escritores que son respetados entre ustedes. Hermes, el verbo logos, que fue el intérprete y maestro de todo, y Asclepio, quien también fue sanador y fue herido por el rayo de su padre y ascendió al cielo, y muchos otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto al Hijo de Dios llamado Jesús, aunque solo fue un hombre nacido según la tradición como común, sin embargo, por su sabiduría es digno de ser llamado hijo de Dios, pues todos los escritores llaman hijo de Dios, padre de hombres y dioses. Y si decimos además
que también fue engendrado por Dios de una manera especial, más allá de su nacimiento común, como palabra logos de Dios, tengamos esto en común con ustedes, que llaman Hermes la palabra logos, que trae noticias de Dios. ¿Ok? So, aquí está viendo, o sea, quise compartir estas dos citas, déjame darle stop share, específicas, para que vean que específicamente Justino Martí, podemos ver otros padres de la iglesia también, pero quise coger a Justino Martí específicamente para que vean que Justino Martí reconoce que estas ideas trascienden su teología. O sea, no son originales de él, ¿verdad? Y eso es todo lo que estamos tratando de eh, hacerle conciencia a la gente, ¿verdad? Hablamos de resurrecciones, hablamos de apariciones post-mortem, hablamos de ciertas cosas que creemos que el cristianismo y el judaísmo son autores de esto, pero anteriormente ya hay un modelo filosófico, teológico, en cómo se entienden estas cosas. Y lo que está haciendo Juan con el Logos es básicamente ya cogiendo un fragmento que existe de ese conocimiento y darle su propio spin-off teológico. Eso es todo lo que está pasando. Este, honestamente, a mí el tema de lo que es el Logos, etcétera, para mí es bien particular y interesante porque este, es una de las, en mi opinión, es una de los ejemplos quizás sólidos que podemos utilizar para decir, wow, espérate, los escritores del Nuevo Testamento no solamente están utilizando el judaísmo para presentar a Jesús, están presentando otras ideas, ¿verdad? ¿Y de dónde salen estas ideas? Nadie quiere hablar de eso. Entonces, quiero dejar también algo claro aquí, porque esto no tiene nada que ver, pero sí lo quiero decir. Mucha gente todavía aún no comprende, porque dicen, no, que tú atacas el cristianismo, porque tú no hablas del judaísmo, vas a hablar. Yo he sido bien claro, y en mis escritos en academia y en mi blog, de dos cosas. Yo me dedico de manera independiente, porque a mí nadie me paga, a trabajar temas de mitología comparada, eso es uno, y dos, temas bíblicos, incluyendo no solamente la historia en su contexto histórico, sino estudiar los orígenes del cristianismo. Yo me especializo como investigador independiente en estudiar esas ramas de conocimiento. So, cuando alguien se me acerca a decir, ah, pero que tú no hablas del judaísmo, yo he hablado del judaísmo. Y también he hablado de otros conceptos de mitología comparada, de historias del Antiguo Testamento que podemos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero si mi enfoque es principios del cristianismo o orígenes del cristianismo, mitología comparada, no se pueden molestar conmigo. O sea, yo me estoy especializando en eso. No sé si me entiendes. So, anyway, espero que el video les haya gustado. Traté de no hacerlo más largo de lo que se supone, así que voy a tratar de dejarle toda la información, el blog de República, para que vean el debate, todo. Este, y nada, hasta básicamente, sí, eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarme, gracias por escucharme y agradezco mucho su visita al canal. Si pueden darle like, compartir, si encuentras este video útil, encuentras algo que quisieras corregir, aportar, eres bienvenido a los comentarios. Así que sin mucho más que decir, agradezco. Bonito día.